Defender la dolarización y darle transparencia al manejo de los recursos que custodia esa entidad, el Banco Central. Esa es la intención, se señala desde el gobierno, de una reforma legal que deberá ser remitida nuevamente a la Asamblea tras superar problemas de forma básicos que no está claro por qué se los cometió. Lo cierto es que están dentro de los plazos acordados con el Fondo Monetario Internacional, donde consta un calendario con metas a cumplirse, y para febrero está la aprobación de estas reformas. Para hablar de ellas nos acompaña el economista Mauricio Pozo, ministro de Economía. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, gracias por la entrevista. Ministro, nos hemos enterado que ya no van a remitir el proyecto a la Asamblea. ¿Qué pasó? Nos vamos a remitir el proyecto a la Asamblea, eso no es que está en duda ni se ha cambiado la decisión. Lo que estamos observando es la fecha mejor para el envío del proyecto. Recuerde usted que este es un proyecto de ley que, defendiendo la dolarización, buscando darle transparencia a los recursos que se depositan en el Banco Central, vale decir las reservas, ya empezó a ser utilizado con algunos otros objetivos, sobre todo de carácter electoral y político. Y por esa razón no queremos que un proyecto de tal importancia, que hace fortalecer un régimen donde el 90 y pico % o más de los ecuatorianos defiende, que es el dólar, sea sometido a una muletilla de carácter electoral, y por esa razón estamos en el análisis, en la definición de la fecha mejor para poder enviar el proyecto de ley a la Asamblea. Eso no está en discusión. El mejor momento para remitir un proyecto a la Asamblea es cuando se tienen los votos que permitan aprobarlo. ¿El gobierno no los tiene en este momento? Usted recuerda que el proyecto de la aprobación del año anterior de la ley anticorrupción también había mucha suspicacia de lo que podía pasar y finalmente se aprobó ese proyecto. En este caso estamos enviando un proyecto donde la lógica nos debe llegar a pensar que si estamos de acuerdo con que hay que defender la dolarización, deberíamos estar de acuerdo con el proyecto de ley. Esto no quiere decir que no se puedan ajustar ciertos cambios o introducir cierto tipo de reformas que le perfeccionen al proyecto, pero en el espíritu del mismo esto no puede modificarse. Ministro, por esa razón estamos enviando, independiente del grupo de apoyo que se pueda tener, haremos todo el trabajo necesario, Lenin, con todos los sectores políticos. Yo ya he empezado a conversar con algunos de ellos y explicar en qué consiste, cuál es el espíritu, de tal suerte que haya mayor entendimiento de lo que realmente se busca. Vamos al proyecto. Uno de los principales puntos de esta propuesta de ley para la defensa de la dolarización es dotar de autonomía al Banco Central del Ecuador y reorganizar la Junta de Política y Regulación Financiera. ¿Cuál es la intención de estas reformas? ¿Qué es lo que gana el país con esto? El Banco Central del Ecuador es casi la excepción en la región donde una institución de esta naturaleza no tiene autonomía técnica e independencia. Lo que se busca es nada raro en el espectro internacional, que sea una institución que tenga la autonomía técnica para tomar las decisiones, en este caso siendo el Banco Central una institución del Ejecutivo del Estado. El presidente de la República con esto le delega el manejo de la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera, de tal suerte que pueda tomar las mejores decisiones y que no estén sometidas a ningún tipo de presión o decisión por parte del Ejecutivo. Por eso es que se busca una conformación con un directorio que sea lo suficientemente sólido, técnicamente bien formado, con buenos antecedentes todos sus miembros, de tal suerte que le den ese rol, esa característica en la operación del Banco Central, que duren más tiempo que el que dura el propio gobierno, y de esta manera pues que garanticen que el Banco Central pueda actuar en lo que dice la propia teoría económica como el tercero confiable. Es decir, no es el gobierno el que opina sobre temas económicos, no es el sector privado, es una institución que en base a principios técnicos da su criterio sobre distintos aspectos y que haga un trabajo que es fundamental. Fíjese, la dolarización se nutre de dólares. Los dólares vienen de afuera por varias fuentes de exportación, de remesas, inversión extranjera, financiamiento, y salen por importaciones y pagos de capital o fugas de capitales.
Alguna institución tiene que hacer el seguimiento a eso, y esa institución tiene que ser el Banco Central. Este proyecto está determinando la prohibición de comprar títulos y valores del Estado, del Banco Central, de financiar directamente o indirectamente al gobierno. Y esto, le pregunto, ¿no establece una camisa de fuerza y cierra la posibilidad de acceder hasta de manera emergente a recursos que podría requerir el país? Pero una cosa más, ministro, esta propuesta que se está realizando para que el gobierno no le pueda volver a meter las manos a los recursos que custodia el Banco Central, termina yendo en contradicción con una de las propuestas de los dos candidatos que están en esta contienda electoral, de la candidatura del correísmo, que habla de financiarse a través de esos recursos. Es un proyecto dirigido. Este es un proyecto que necesita el Ecuador. Esto no es dirigido a nadie ni con ningún tipo de direccionamiento. Esto requiere el país para poder defender el régimen cambiario. Los recursos que están en el Banco Central son recursos que no son propiedad del Estado o del gobierno en este caso. Es plata de la gente que tiene depositada en los bancos y que los bancos a través del encaje depositan en el Banco Central. Es plata de los municipios, de las prefecturas. Son recursos de la seguridad social, por lo tanto, recursos también de las personas. En ese sentido, lo que queremos es darle una protección a estos fondos para que no se repita lo que ya se hizo. Se prestaron 8.000 millones de dólares, 6.000 al gobierno central, al presupuesto, 2.000 a la banca pública, fondos que se perdieron, muchos de ellos inclusive en actos de corrupción. Entonces queremos precautelar. Aquí en ese sentido hay una necesidad de país, una necesidad de la propia dolarización para protegerle y establecer los candados necesarios para ello. Ministro, segundo, hasta que usted no cumpla los 4 balances, es decir, que cumpla con todas las obligaciones y tenga un excedente, usted no puede entregarle plata a nadie. Y esa es la lógica con la que operó, inclusive en la ley Trole 2, que había que ir calzando las obligaciones del Banco Central con los activos, que son las reservas internacionales. Mientras todo eso no se cubra, no hay cómo generar excedentes para ningún tipo de objetivo. Entonces esto más bien va en la línea de fortalecer las reservas, darle solidez al Banco Central, fortalecer asimismo su patrimonio y asimismo darle fortaleza a la propia dolarización. En un país donde el Banco Central no emite moneda propia, el prestamista de última instancia de bancos privados, públicos y del gobierno no puede ser, no debe ser el Banco Central. En este proyecto de ley se deja esto perfectamente aclarado. El Banco Central tiene su rol en un país que no emite moneda. El que no acuñe moneda fraccionaria o no imprima billetes no quiere decir que no haya una institución que le dé un soporte a la liquidez, a la dolarización en este caso. El mecanismo de transparencia de la información de los recursos que recibe el Banco Central y que son administrados a través de las reservas internacionales le da esa seguridad, le da esa garantía. Recuerde que el Banco Central es una institución que tiene que precautelar por la estabilidad macroeconómica y opinar sobre temas de trascendencia, como puede ser el tema del endeudamiento, como puede ser el tema del presupuesto del Estado. Ese es un rol de un Banco Central que contribuye con la estabilidad. Entonces eso sí está puesto en el proyecto de ley que estamos enviando próximamente a la Asamblea. En la exposición de motivos se señala internacionales del Banco Central respalden la totalidad de los recursos del sistema financiero nacional y del sector público depositados en esta entidad, así como la moneda fraccionaria en circulación. Hoy, ministro, ¿qué porcentaje de los depósitos privados y del dinero del IES y de los GATS está efectivamente respaldado? A ver, estos son 4 balances, Lenin. El primer balance, la idea es que la moneda fraccionaria, es decir, esos 25 o 50 centavos con los que pagamos transacciones menores, más los depósitos del sistema financiero privado y público, tengan la garantía en reservas internacionales, que no hay el descalce. Si usted hace el análisis ahora, el día de hoy, entre todos los activos que son las reservas y todas las obligaciones, los pasivos exigibles que se llama, hay un descalce de más o menos 6.000 millones de dólares.
Eso es lo que hay que ir cubriendo. ¿Y cómo se cubre eso? Con la recuperación de reservas. ¿Y cómo se cubre la recuperación de reservas? Con niveles de depósito que respondan a una política de austeridad fiscal. Es una consecuencia, es un espejo de eso. Entonces, si nosotros en el tiempo logramos una recuperación de reservas que ya se ha venido produciendo, por cierto. Hemos hablado desde el mes de agosto pasado, niveles de reservas sobre los 5.000 millones. Si hacemos eso, vamos a ir precautelando esa plata, esos recursos del sistema financiero y por lo tanto salvaguardando la liquidez que se requiere para poder responder a los recursos que la gente realiza en el sistema financiero entre los otros clientes del Banco Central. Recuerde algo, el Banco Central no es un banco comercial, no es un banco que puede tomar la plata como un banco privado y empezar a prestar. El Banco Central es un banco de administración de reservas y las reservas tienen que administrarse sobre principios de seguridad en primer lugar, liquidez y en último de rentabilidad. Si no se cumplen esos principios que son hasta constitucionales, estamos jugando con la plata de la gente. Ministro. Y lo que estamos haciendo es asegurando la plata de la gente. Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin.